Hermanos, muy buenas noches. Bueno, yo estoy grabando esto en la noche, debido a que, bueno, ya tuvimos algún espacio en la mañana y, bueno, estamos haciendo algunos cuantos trabajos. Déjenme ajustar un poquito esta lámpara porque les comento que estamos estrenando equipo, así que por esa razón estamos un poquito como probando también y van a ver que las diapositivas son un poco diferentes, pero espero en Dios que sea y siga siendo de bendición. Pues hermanos, gracias a Dios tenemos ya la semana 48, ya estamos en el mes de diciembre, ya prácticamente estamos a punto de finalizar este reto, este desafío que iniciamos ya pues para 11 meses, este desafío de la Biblia cronológica. Y vamos a orar, hermanos, para iniciar con toda propiedad. Señor, permítenos tener este momento de estudio, permítenos hacer este análisis, Señor, y acercamiento de tu palabra. Permítenos también, Señor, que tú gobiernes en nuestros corazones. Te lo pedimos en Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bien, hermanos, pues, ¿cómo le ha ido en sus lecturas? Ya estamos finalizando, ya estamos prácticamente, pues, como hemos dicho, ya estamos en la epístola a los Corintios. La próxima semana estaremos iniciando Romanos. O esta semana estaremos iniciando Romanos. Entonces, ha sido unas lecturas, espero que sean de bendición. Pero me gustaría mucho, como lo mencionamos en un video anterior, hablar un poquito acerca de un personaje bastante importante, un personaje muy central para el Nuevo Testamento y por supuesto para toda la teología cristiana. Me refiero precisamente al apóstol Pablo. Analizar su vida, hermanos, pues realmente nos va a llevar muchísimo tiempo. De hecho, podemos hablar un poquito acerca de sus ideas principales, acerca un poquito de sus influencias en la iglesia, pero creo que hay algo que podemos rescatar en cuanto a este personaje que sin duda forma parte de la mayoría de los textos del Nuevo Testamento. Y cómo estas cartas que empezaron a regarse pues en la iglesia de Asia, en la iglesia de Europa, bueno, pues todavía siguen influyendo hasta nuestros días, debido a que creemos que el Señor lo usó de manera muy significativa, muy poderosa. Y vamos a analizar un poquito cómo empieza la historia del apóstol Pablo. Realmente hay muchas discusiones en torno a qué año más o menos habrá nacido. Hay muchas conjeturas de cómo se formó. Hay muchas teorías, por supuesto, de que hablan que él tenía, si usted lo recuerda, en el libro de Hechos tenía tanto la nacionalidad judía, pero también tenía la ciudadanía romana por cuanto él se había criado en Tarso. Pero nos interesa un poco más lo que retrata el texto bíblico. Y el texto bíblico nos pinta a Pablo como un fariseo importante, como un hombre que inicia precisamente en este partido de los fariseos que tiene sus singularidades. Por ejemplo, eran el partido que estaba en pugna con los saduceos, porque los saduceos eran la clase aristocrática, recuerdo, eran la clase sacerdotal de mucha influencia, de mucho poder, de mucho manejo político, y los fariseos eran un poco más gente de pueblo, eran más sencillos de alguna forma, pero eran muy apegados a la escritura, eran demasiado rígidos, eran demasiado religiosos en ese sentido. Y bueno, Pablo no era distinto, él incluso se va a definir a sí mismo como un fariseo perseguidor de la iglesia. Y resalta el año 34 en el que se piensa que es la muerte de Esteban, cuando se nos presenta a este joven que primero la Biblia le llama Saulo. En realidad Pablo se llama Saulo, pero después cambia su nombre. Así es como Pablo se convierte aproximadamente hacia el año 36, año 37. Hay muchos que como que están haciendo cálculos. A usted va a encontrar, si analiza un libro, diversas teorías. Yo me he encontrado con gente que dice se convirtió en el año 35, año 36, año 37. Bueno, la gran mayoría de teólogos e investigadores coinciden en que en el año 36, 37 el apóstol Pablo tiene una conversión. Y bueno, esta conversión, como sabemos, es extraordinaria,
Pablo, dice la Biblia en el capítulo 9 de Hechos, recibe una revelación directa de nuestro Señor Jesucristo, quien lo elige interesantemente para posteriormente sembrar el Evangelio y hacer el trabajo de la iglesia. Pero antes tiene que pasar una preparación. Nosotros llamamos a esto la etapa de precisamente de preparación de Pablo, año 38 al año 46. Esto pues nos habla un poquito el libro de Hechos, el libro de Gálatas también. Ahorita vamos a ver qué capítulos nos hablan más o menos de esta experiencia de preparación. Y la preparación, bueno, pues va a culminar, como ya medio lo vieron ahorita, con el primer viaje misionero de Pablo en el año 47. De esta manera, el apóstol Pablo no es un hombre improvisado. A veces el libro de los Hechos nos narra las cosas y nosotros pensamos que todo sucede muy de inmediato, como que Pablo se convierte, ya empieza a predicar, ya empieza a hacer, vamos, un poco de confusión entre el movimiento judío, porque él primero inicia, como hemos dicho, como fariseo. Pero conforme va avanzando y creciendo en el Señor, bueno, sus intereses van cambiando. Ahora él se declara un seguidor de Cristo, se declara un sembrador del Evangelio, y de hecho algo que lo va a distinguir a él es como el apóstol de los gentiles. Bien, este apóstol de los gentiles, como mencionamos hace un momento, tiene una preparación que se nos narra ahí del capítulo 8 al 13, aunque realmente si ponemos atención a estos capítulos, son como que nos narran otras historias. Por ejemplo, la historia de Felipe y el etíope, la historia de Pedro cuando va a visitar a Cornelio. Y estas dos narraciones son muy importantes e interesantes para presentarnos posteriormente nuevamente a Pablo, porque recuérdese que Felipe, al evangelizar al etíope, está haciendo prácticamente una evangelización hacia una persona que no es judía, una persona pagana en el buen sentido de la palabra, y por supuesto Pedro hace lo propio con Cornelio. Y esto va a ser muy interesante en el libro de los Hechos, porque al principio la iglesia cristiana va a crecer, pero se va a desarrollar entre judíos, no entre gentiles. Los gentiles, como que posiblemente para muchos judíos, no estaban dentro de sus planes. Pero evidentemente Pablo va a mover su corazón poco a poco, lo vamos viendo cómo se prepara, y también el libro de Hechos va preparándonos a todos nosotros los lectores para que a continuación, cuando se empiece a hablar acerca de la evangelización de los gentiles, bueno, pues esto de alguna manera tenga un poco más de poder digerirlo. Porque lo tengo que refrendar, hermanos, tenemos que subrayarlo para que comprendamos un poquito cómo la iglesia cristiana, al desarrollarse, no lo hizo siempre en aras de una armonía. A veces, y esto lo mencioné la semana pasada, a veces tenemos muchas ideas de la iglesia primitiva como que era una iglesia armoniosa, muy, muy bella, muy bonita, era todo amor, nadie se peleaba, y lo cierto es de que sí hubo discusiones porque recuerde que el evangelio primeramente llega hacia los judíos. Y lo cierto es de que tenemos que señalar que nuestro Señor Jesucristo tampoco fue muy específico en cuanto a si el Evangelio era también para los gentiles. De hecho, si somos muy honestos y leemos un poco los Evangelios, nos vamos a dar cuenta de que Jesús no tuvo muchos encuentros así que digamos, uy, qué exagerado, con gente gentil o gente no judía. Incluso se resalta aquel pasaje de Jesús con la mujer sirofenicia, en el que en un principio Jesús se niega a hacer algún milagro con esta mujer, pero la fe de la mujer, dice la palabra, que fue lo que sorprendió a Jesús, y Jesús, bueno, actuó con misericordia hacia ella. Por supuesto, también resaltan otros pasajes como el centurión, como por ejemplo los magos de Oriente que van a adorar a Jesús, pero la gran mayoría de personas, podríamos decir el 90% de gente realmente fue judía. Así que es lógico pensar que cuando el Evangelio empezó a sembrarse, lo hizo primeramente entre los judíos. Jesús mismo en Hechos decía, y me seréis testigos primeramente en Judea, en Galilea, en Samaria, en un tercer lugar y hasta el último de la tierra. Entonces,
el hecho de que nuestro Señor no haya sido tan específico probablemente hizo que muchos judíos pensaran que el Evangelio no era para gentiles, sino que era para judíos. Y esta idea de que Jesús decía de que hasta lo último de la tierra se creía que era más a judíos que por supuesto estaban en la dispersión. Usted recuerda que en el libro de los Hechos se nos narra de muchas sinagogas en muchos lugares como Tesalónica, como Éfeso, como Corinto, en el que hay sinagogas y por supuesto donde hay sinagogas hay judíos. Así que pues muchos pensaron en esto. Muchos pensaban que el Evangelio era únicamente para judíos, pero para gloria de Dios, cuando el Señor va moviendo a Felipe y después va moviendo a Pedro, empezamos a entender que el Evangelio se va a abrir y va a necesitar una persona que se ocupe precisamente de predicar a los gentiles, que por cierto son la gran mayoría, y es aquí en donde resalta el apóstol Pablo, porque Pablo va a ser llamado el apóstol de los gentiles. Y es así de que él, al asumir esta posición, incluso él la defiende en muchas de sus cartas y él con mucho orgullo y dignidad dice: yo soy llamado a ser apóstol de los gentiles. Y aquí hay que entender qué es lo que quiere decir el apóstol Pablo. Cuando habla de apóstol no se refiere necesariamente a ese grupo selecto de los 11 que estuvieron con Jesús, sino más bien al hecho de que Pablo es un misionero, es enviado. Recuerda que la palabra apóstol tiene el significado de un enviado de Dios, una persona que es enviada por una comisión, que en este caso ustedes recordarán por allá en el capítulo 15, después del concilio de, no, antes del concilio de Jerusalén, capítulo 13, si mal no recuerdo, donde la gente prepara a Pablo, los despide y él inicia su primer viaje misionero. Así que el apóstol llevó a cabo este trabajo, pero no sin mucha animosidad. De hecho, conforme vamos leyendo el libro de los Hechos, nos vamos a dar cuenta que Pablo se enfrentó a mucha oposición. Muchas personas odiaban a los gentiles y por supuesto odiaban a Pablo por predicarles a los gentiles. Aún incluso, hermanos, gente cristiana judía no quería tener nada que ver con los gentiles. Y entonces, bueno, pues comenzaron a surgir por ahí algunas situaciones como la clásica problema judaizante o judíos que discriminaban pues a otros cristianos porque pensaban que de alguna forma el judío que era cristiano era de alguna forma más importante. Pero como vemos en la historia, esto no lo pensaba así el apóstol Pablo. Pero bueno, ya hemos hablado un poquito acerca de esto, ya hemos dicho que Pablo inicia su primer viaje misionero por allá del año 47, realmente dura aproximadamente 2 años, es un viaje muy corto, el viaje más largo es el segundo. El segundo viaje misionero inicia por allá del año 49 y es aquí donde comienza también su gran afición a la escritura. Pablo es conocido como el gran teólogo del Nuevo Testamento porque él se dedica precisamente a recopilar a través de las cartas su pensamiento, su doctrina. Y tenemos que reconocer que aunque Santiago es la primera epístola en orden cronológico, lo cierto es de que Santiago pertenece más a una especie de consejos. Incluso no recuerdo si lo comenté, pero el libro de Santiago algunos lo han considerado como el Proverbios del Nuevo Testamento porque Santiago realmente son consejos que a veces se pueden tomar como aleatorios, pero Pablo condensa un poco más su pensamiento porque él quiere abordar cierta problemática en específico y por esa razón él comienza su primera carta probablemente año 49, año 50 o 51, la carta a los Gálatas. Y posteriormente, entre el año 51, 50, 51, 52, 53, la primera carta de los tesalonicenses y la segunda carta a los tesalonicenses. Pablo escribe en estas dos cartas su pensamiento atendiendo ciertas problemáticas en Gálatas porque se está introduciendo una situación judaizante y en Tesalónica porque hay algunos problemas de desánimo entre los cristianos. Pablo regresa y posteriormente inicia su tercer año misionero, año 53. Es bueno que usted anote estas fechas porque
también nos puede dar alguna luz cuando vamos estudiando la palabra. Y aquí tenemos la carta a los Romanos, años 55 y 56, y paralelamente las cartas a los Corintios, que en este caso son dos. Hay quienes quieren colocar Corintios antes de Romanos, otros que quieren colocar Romanos antes de Corintios. Realmente el orden no es tan importante o relevante, por lo menos en este caso, por cuanto ambas comparten la misma preocupación del apóstol. Pablo se nos describe en el libro de los Hechos, cerca del capítulo 24, si mal no recuerdo. Déjenme comprobarlo para no decirles algo que no es correcto, pero nos dice el libro de los Hechos que después de su alboroto en Éfeso y después de hacer algún viaje, capítulo 21 dice la Biblia, él regresa a Jerusalén. ¿Y qué sucede en Jerusalén? Bueno, el apóstol Pablo es arrestado. Se supone, bueno, no se supone, sino más bien dicho, se cree que en el año 58 Pablo enfrenta su primer arresto allá en la ciudad de Jerusalén. Pero Pablo, siendo muy inteligente y también queriendo evangelizar o seguir evangelizando, especialmente a estratos un poco más altos, apela a César porque él es ahí donde saca su credencial, algo así como su credencial de votar, y dice: yo soy ciudadano romano. Y entonces, primeramente lo trasladan a un sitio y posteriormente empieza lo que sería su viaje a la ciudad de Roma, sí, a la ciudad de Roma. Pablo va a ir hacia el año 59, arrestado, eh, va a ganarse la simpatía de los que lo están acompañando, y por supuesto durante este viaje se cree que Pablo escribe las siguientes cartas: la carta de Filemón, las cartas de Timoteo, la carta de Tito, la carta a Colosenses, la carta a los Efesios y la carta a los Filipenses. Aunque, como acotación, es bonito recordar que la segunda carta de Timoteo se cree es la última. Cuando usted lee a Timoteo, la segunda carta, piense e imagine que esto es la última carta del apóstol, que de hecho se cree que esta carta de Timoteo se escribe cerca del año 66. Año 66 se escribe la última carta de Pablo a Timoteo. ¿Y por qué es importante? Bueno, porque desafortunadamente, hermanos, hasta el año 67 el apóstol Pablo, se cree, fue ejecutado por orden de Nerón. Y así es como finaliza la vida de un gran hombre de Dios. Realmente analizamos muy a vuelo de pájaro lo que es la vida de este hombre. Haría falta todo un estudio bíblico acerca de él. Pero me parece que estas fechas y esta cronología de sus cartas pueden ayudar muchísimo a la comprensión de las mismas, especialmente cuando notamos, déjeme regresar un momento, de que estas cartas que Pablo escribe durante su arresto, Filemón, Timoteo, Tito, Colosenses, Efesios y Filipenses, Pablo las escribe en la cárcel. Y cuando usted lea estas cartas y piense en ello, va a ver que va a obtener una luz muy diferente. Y cuando lea a Timoteo, por supuesto, también le va a ser muy revelador cómo Pablo abre su corazón en una de sus últimas cartas, o en la última carta que se cree escribe para su joven discípulo. Pero bueno, hermano, ¿qué le parece esta lectura? Yo espero que usted siga leyendo, se siga animando. Yo espero en el Señor que no se desanime. Ya falta muy poco, y la próxima semana, semana 49, bueno, estamos iniciando el libro de Romanos ya a partir del próximo lunes. Así que, hermano, pues ya nos quedan, pues, ¿cuántas semanas, hermanito? Ya nos quedan prácticamente 3 semanas. Recuerde que esta es un desafío de 52 semanas. Estamos iniciando ya la 49, ya quedarían prácticamente 3, así que les animamos a que sigan adelante. Ya falta poco y esperamos vernos la próxima semana. Que el Señor le bendiga.